Bienvenidos al fascinante mundo de José Mujica, una figura política única e inspiradora. En este video exploraremos la extraordinaria vida y el legado de un hombre que desafió todas las expectativas y convenciones. Desde sus días como guerrillero hasta convertirse en el presidente más peculiar de Uruguay, Mujica ha cautivado al mundo con su estilo de vida austero, su filosofía humanista y su enfoque inquebrantable hacia la justicia social. Imaginen a un presidente que elige vivir en una granja en lugar de la residencia oficial, que conduce un modesto Volkswagen Escarabajo y dona la mayor parte de su salario para combatir la pobreza. José Mujica, o Pepe como es conocido cariñosamente, personifica una forma de liderazgo poco convencional, arraigada en la autenticidad, la simplicidad y un compromiso profundo con los ideales de igualdad y solidaridad. Acompáñennos mientras exploramos los aspectos más fascinantes de la vida de José Mujica, su incursión en la guerrilla, sus creencias filosóficas, su peculiar dieta vegetariana carnívora y sus impactantes comentarios que han dejado huella en la política latinoamericana. Descubramos juntos la historia de un hombre cuyo legado va más allá de las fronteras, desafiando nuestras percepciones sobre el poder y la autenticidad en la vida pública. Prepárense para sumergirse en la increíble historia de José Mujica, un líder que nos enseña que la grandeza está en las pequeñas cosas y que el verdadero poder radica en el corazón humano. Antes no olvides de seguirnos y ayudarnos con tu like. En el relato del destacado líder uruguayo José Alberto Mujica Cordano, más conocido como Pepe Mujica, emergen los matices de una vida singular impregnada de compromiso político y transformación social. Nacido el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay, Pepe Mujica es una figura emblemática cuya trayectoria se entrelaza con los movimientos revolucionarios y la política de su país. Durante los convulsos años 60, Mujica se integró con fervor al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero que desafió el statu quo político y social de la época. Esta participación lo llevó a enfrentarse al encarcelamiento entre 1972 y 1984, una experiencia crucial que marcó su perspectiva y determinación. Tras su liberación, Mujica canalizó su energía hacia la vida política. En 1989, fue elegido diputado y posteriormente ascendió a senador por el Frente Amplio, un movimiento progresista de gran relevancia en Uruguay. Su carrera política cobró mayor notoriedad cuando asumió como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008, destacándose por su enfoque pragmático y comprometido con las causas populares. El capítulo más destacado de su carrera llegó con su elección como presidente de Uruguay en 2010, cargo que desempeñó con fervor y autenticidad hasta 2015. Su presidencia se caracterizó por un estilo sencillo y una política de vida austera, que lo convirtió en un símbolo global de la austeridad y la humildad en el poder. Después de su mandato presidencial, Pepe Mujica regresó al Senado tras las elecciones de 2014 y nuevamente en 2019. Sin embargo, en un gesto sorprendente y revelador, renunció a su puesto senatorial el 20 de octubre de 2020, optando por retirarse de la primera línea política para dedicarse de lleno a la militancia popular y al liderazgo del Movimiento de Participación Popular, la corriente mayoritaria dentro del Frente Amplio. Mujica ha compartido su vida con Lucía Topolansky, una histórica líder del Movimiento de Participación Popular, con quien se casó en 2005. Topolansky también ocupó el cargo de vicepresidenta de Uruguay entre 2017 y 2020, consolidando así un legado compartido de compromiso político y activismo social. El impacto de Pepe Mujica va más allá de las fronteras de Uruguay. Su vida ha inspirado numerosos libros, documentales y películas de ficción, testimoniando su legado como un líder singular que desafió las convenciones políticas y sociales de su tiempo. En abril de 2024, Mujica compartió públicamente que enfrentaba un desafío personal, tras ser diagnosticado con un tumor en el esófago. Este anuncio resonó profundamente entre sus seguidores y simpatizantes, quienes reconocen en él no solo a un líder político, sino a un ser humano comprometido con su causa hasta en los momentos más difíciles de su vida. José Mujica, figura icónica de la política uruguaya contemporánea, tiene sus raíces profundamente arraigadas en una historia familiar que traza su linaje a través de diversas influencias étnicas y políticas. Nacido el 20 de mayo de 1935 en el barrio Paso de la Arena en Montevideo, su origen paterno revela vínculos con inmigrantes vascos que llegaron a Uruguay en el siglo XIX, provenientes de la localidad de Mujica en Vizcaya. Esta línea familiar también lo conecta con figuras políticas prominentes como Gabriel Terra, quien fuera presidente y dictador en la década de 1930. Por el lado materno, la ascendencia de Mujica es italiana, con raíces ligures específicamente.
El apellido Cordano proviene del valle de Fontanabona en la provincia de Génova, mientras que la familia Giorello también tiene sus orígenes en la misma región. La familia materna se estableció en Uruguay, dedicándose a la viticultura en Colonia, reflejando así la riqueza cultural y la diversidad étnica en la historia de Mujica. La infancia de José Mujica estuvo marcada por el compromiso político y las tradiciones familiares. Sus abuelos paternos participaron activamente en la política, preparando a soldados para enfrentar levantamientos contra el caudillo Aparicio Saravia. Su abuelo materno, a su vez, era seguidor del Partido Nacional, especialmente del herrerismo, y mantuvo una amistad cercana con Luis Alberto de Herrera, una figura influyente en la historia política de Uruguay. El entorno familiar de Mujica reflejaba una mezcla única de ideologías políticas y culturas europeas. Su padre, un estanciero que enfrentó dificultades financieras y falleció cuando José tenía 6 años, dejó una impresión duradera en su vida. Mujica completó sus estudios primarios y secundarios en escuelas públicas locales, pero su educación formal se vio interrumpida cuando ingresó al bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo sin llegar a finalizarlo. Desde una edad temprana, José Mujica también desarrolló una pasión por el ciclismo, compitiendo en representación de varios clubes hasta los 17 años. Estas experiencias tempranas, en conjunto con su entorno familiar y su formación interrumpida, moldearon la perspectiva única y comprometida que caracteriza su enfoque hacia la vida política y social. José Mujica, a lo largo de su vida, ha personificado una amalgama de identidades culturales y políticas que reflejan la rica historia de Uruguay y las complejidades de su propio linaje familiar. Su legado trasciende las fronteras de la política convencional, sirviendo como un recordatorio viviente de las conexiones profundas entre la historia personal y la acción política en América Latina. La historia política de José Mujica, a menudo entrelazada con la complejidad de las relaciones familiares y las influencias ideológicas, revela un viaje de compromiso y transformación. Su tío materno, Ángel Cordano, figura influyente y nacionalista, dejó una marca indeleble en la formación política de Mujica, sembrando las semillas de su compromiso temprano con la política uruguaya. En 1956, la trayectoria política de Mujica se vio notablemente influenciada por un encuentro significativo con el diputado nacionalista Enrique Erro, gracias a la conexión con su madre, también militante del mismo sector político que Erro. Este encuentro marcó el inicio de la militancia activa de Mujica en el Partido Nacional, donde rápidamente ascendió hasta ocupar el cargo de secretario general de la Juventud, demostrando su capacidad para movilizar y liderar dentro de la estructura partidaria. El año 1958 marcó un hito en la carrera política de Mujica y en el panorama político uruguayo, con el triunfo del herrerismo en las elecciones. Enrique Erro, ahora designado como ministro de Trabajo, extendió la mano a Mujica, invitándolo a acompañarlo en su gestión. Aunque Mujica no asumió un cargo oficial en el ministerio, su presencia simbolizaba una alianza estratégica y un compromiso con la causa nacionalista que ambos compartían. Sin embargo, el destino político de Mujica tomaría un giro inesperado en 1962, cuando tanto Erro como él decidieron abandonar las filas del Partido Nacional para forjar un nuevo camino político. Juntos fundaron la Unión Popular, en asociación con el Partido Socialista del Uruguay y un grupo minoritario conocido como Nuevas Bases. Esta coalición reflejaba la visión compartida de un Uruguay más inclusivo y progresista, alejado de las divisiones partidistas convencionales. El punto culminante de esta nueva empresa política fue la participación en las elecciones presidenciales, donde postularon a Emilio Frugoni como candidato a la presidencia de la República. A pesar del entusiasmo y la dedicación, el resultado fue desalentador, con un apoyo electoral del 2,3% que reflejaba los desafíos inherentes a la construcción de una alternativa política en un contexto dominado por las fuerzas tradicionales. La experiencia de José Mujica en la política uruguaya durante este periodo temprano revela una búsqueda constante de identidad política y un compromiso inflexible con sus convicciones. Su trayectoria política, marcada por la colaboración, la disidencia y la búsqueda de nuevas formas de participación, allana el camino para su posterior ascenso como una de las figuras más influyentes y controvertidas en la historia reciente de Uruguay. La trayectoria de José Mujica en la década de 1960 lo llevó por un camino intrépido y revolucionario al unirse al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en 1964. Esta decisión marcó un punto crucial en su vida, pues se involucró activamente en operaciones guerrilleras mientras continuaba trabajando en su chacra. Sin embargo, su participación en la resistencia política pronto lo llevó a la clandestinidad, pues fue buscado por las autoridades policiales. El contexto político en Uruguay bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco estaba marcado por un creciente clima de violencia.
El gobierno utilizaba repetidamente medidas excepcionales como las medidas prontas de seguridad para contrarrestar la insurgencia guerrillera y la oposición sindical a sus políticas económicas. En medio de este clima tenso, Mujica sufrió múltiples enfrentamientos armados, resultando gravemente herido por 6 disparos en diferentes ocasiones. La vida de José Mujica estuvo marcada por sucesivas detenciones y fugas espectaculares. Fue capturado en 4 ocasiones y logró escapar 2 veces de la famosa cárcel de Punta Carretas en Montevideo. Sin embargo, su suerte cambió drásticamente en 1972, cuando fue detenido por última vez y permaneció en prisión durante 13 largos años, hasta 1985. Durante este último periodo de detención, Mujica enfrentó condiciones extremas. Junto a otros dirigentes tupamaros, fue considerado como un rehén por la dictadura cívico-militar, lo que significaba que su vida estaba en peligro constante en caso de que su organización retomara las actividades armadas. Este periodo de aislamiento y severas condiciones de encarcelamiento duró 11 años, dejando una marca indeleble en la experiencia y la determinación de Mujica. Entre los compañeros de cautiverio de Mujica se encontraban figuras destacadas como Eleuterio Fernández Huidobro, quien más tarde se convertiría en ministro de Defensa Nacional, y Mauricio Rosenkopf. La convivencia en estas circunstancias extremas fortaleció los lazos entre los prisioneros y solidificó su compromiso con la lucha política y la resistencia. La historia de José Mujica durante este periodo es testimonio de su firmeza y tenacidad frente a la adversidad. Su dedicación a las causas políticas y sociales, a pesar de las difíciles condiciones, lo convirtió en una figura emblemática no solo en la historia de Uruguay, sino también en el escenario internacional de la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Después del retorno de Uruguay a la democracia tras años de dictadura, José Mujica fue liberado en virtud de la ley número 15.737 del 8 de marzo de 1985, que decretó una amnistía para delitos políticos y conexos cometidos desde el 1 de enero de 1962 en adelante. Esta ley marcó un hito crucial en su vida, permitiéndole reintegrarse a la sociedad y al escenario político uruguayo tras décadas de encarcelamiento. En los años posteriores a la restauración democrática, Mujica desempeñó un papel fundamental en la reorganización política de Uruguay. Junto con otros líderes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLN, y representantes de partidos de izquierda, fundó el Movimiento de Participación Popular, MPP, dentro del Frente Amplio. Este movimiento surgió como una fuerza progresista comprometida con la transformación social y económica del país. En las elecciones de 1994, José Mujica fue elegido diputado por Montevideo. Inicialmente, manifestó sentirse como un florero, expresando cierta reticencia ante el papel institucional. No obstante, su presencia en el Parlamento rápidamente captó la atención popular, ya que supo articular y capitalizar el descontento social y político existente. En las elecciones de 1999, Mujica ascendió a senador, consolidando aún más su influencia política dentro del Frente Amplio. Paralelamente, su sector político adoptó una estrategia de acumulación de fuerzas y apoyo popular. Ese mismo año se publicó el libro Mujica, escrito por Miguel Ángel Campodónico, que profundizó en la vida y el pensamiento de este guerrillero convertido en político, contribuyendo a difundir su figura y su mensaje entre la opinión pública. El verdadero punto de inflexión llegó en las elecciones de 2004, cuando el Movimiento de Participación Popular obtuvo más de 300.000 votos, consolidándose como el sector más votado del país y alcanzando una posición de liderazgo dentro del Frente Amplio. Este logro representó un hito en la historia política uruguaya, situando a José Mujica y su movimiento en una posición privilegiada para participar activamente en el gobierno y contribuir significativamente a las políticas públicas y sociales del país. La trayectoria política de José Mujica desde su liberación hasta su ascenso como una figura prominente dentro del Frente Amplio refleja su capacidad para conectar con las aspiraciones y necesidades de la sociedad uruguaya. Su compromiso con la justicia social y su habilidad para movilizar apoyo popular lo convirtieron en un líder destacado, cuyo legado perdura en la historia contemporánea de Uruguay. El 1 de marzo de 2005, José Mujica fue nombrado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Durante su gestión ministerial, Mujica estuvo acompañado por Ernesto Agazzi como subsecretario, un ingeniero agrónomo cuya experiencia y conocimientos técnicos fueron destacados por Mujica mismo, quien afirmó que Agazzi sería el verdadero ministro. Sin embargo, la actuación de Mujica en el gobierno se caracterizó más por su papel como operador político y generador de opinión que por sus habilidades técnicas en el área específica del ministerio.
Mujica se destacó por su capacidad única de establecer un diálogo directo y franco con la sociedad, utilizando expresiones inusuales y comentarios sorprendentes que resonaron con muchos sectores de la ciudadanía, quienes valoraron su franqueza y autenticidad. A pesar de su popularidad entre ciertos sectores, hubo críticas sobre su supuesta falta de profesionalismo en el ejercicio de sus funciones ministeriales. Estas críticas cuestionaban su enfoque poco convencional y sus métodos de comunicación, aunque para muchos representaba un cambio refrescante en la política uruguaya. José Mujica dejó su cargo el 3 de marzo de 2008, cediendo la posición a su entonces viceministro Ernesto Agazzi. A partir de ese momento, comenzó a ser objeto de especulación constante sobre una eventual candidatura presidencial, a pesar de que el presidente Vázquez expresó públicamente su preferencia por Danilo Astori como su sucesor. Mujica rápidamente se embarcó en una serie de acciones políticas que dejaron en claro su ambición de postularse para la presidencia. Una de estas acciones fue su visita al matrimonio Kirchner en Argentina, en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Argentina estaban tensas debido a disputas bilaterales. La visita fue notable y ampliamente comentada, ya que Mujica abogó por un acercamiento entre los pueblos hermanos, buscando mejorar las relaciones a nivel regional. Este episodio marcó el comienzo de la proyección política de José Mujica como una figura influyente y polémica, dispuesta a desafiar convenciones y establecer nuevas formas de diplomacia y liderazgo en la región. Su incursión en la política internacional y su creciente popularidad dentro de Uruguay lo posicionaron como un candidato potencialmente formidable para la presidencia, marcando así una nueva fase en su impactante carrera política. El Congreso Extraordinario Selmar Michelini del Frente Amplio, celebrado los días 13 y 14 de diciembre de 2008, marcó un hito significativo en la carrera política de José Mujica. En este Congreso, además de definir el programa de gobierno para un nuevo periodo, Mujica fue proclamado como candidato oficial del Frente Amplio para las elecciones internas de 2009. Sin embargo, la competencia interna continuó ya que otros 4 candidatos también participaron en igualdad de condiciones: Danilo Astori, Daniel Martínez, Marcos Carámbula y Enrique Rubio. Previo a las elecciones internas, Mujica buscó apoyo del kirchnerismo, lo que generó controversia dentro de su propio partido y obligó a cancelar un mitin en Mar del Plata. El 24 de mayo de 2009, presentó su renuncia al sector político MPP a través de una carta, liberándose así de la disciplina del grupo y sus órganos de dirección. Esta decisión fue aceptada por la dirección del MPP, permitiendo que Mujica asumiera su responsabilidad como candidato representativo de todos los frenteamplistas. El 28 de junio de 2009, tras las elecciones internas, José Mujica emergió como el candidato único del Frente Amplio a la presidencia, asegurando la victoria con el 52.02% de los votos totales, superando así a sus competidores. Durante la campaña presidencial, Mujica implementó cambios en su imagen pública, abandonando su atuendo informal en favor de trajes a medida, aunque mantuvo su estilo característico al no usar corbata. Contó con un equipo de asesores destacados, incluyendo a Milton Romani en Seguridad Pública, Héctor Tajam en Economía, Juan José Domínguez en Relaciones Exteriores, Alma Chiori en Salud y Carlos Barceló en Educación. En septiembre de 2009, se publicó el libro Pepe Coloquios del periodista Alfredo García, que presentaba una serie de entrevistas reveladoras con Mujica sobre su pensamiento y sus ideas. Este libro suscitó polémica, a lo que Mujica respondió con humildad, declarando que también se equivocaba como cualquier otra persona. Finalmente, tras una intensa campaña electoral y respaldado por un equipo comprometido, José Mujica se consolidó como el candidato presidencial del Frente Amplio, con Danilo Astori aceptando el rol de candidato a vicepresidente en la fórmula electoral presentada para las elecciones de octubre de 2009. Este periodo marcó un momento crucial en la historia política de Uruguay, preparando el escenario para la presidencia de uno de los líderes más singulares y emblemáticos del país. José Mujica ha captado la atención internacional por su estilo de vida extraordinariamente austero y su enfoque inusual hacia el ejercicio del poder político. Reside en una granja en las afueras de Montevideo, propiedad de su esposa, optando deliberadamente por no ocupar la residencia presidencial de Suárez y Reyes, reservada para eventos oficiales. Para desplazarse, utiliza un modesto Volkswagen Escarabajo del año 1987, reflejando así su sencillez y su conexión con una forma de vida más humilde. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Mujica es su filosofía de dedicación a la causa social y económica. Aproximadamente el 90% de su salario como presidente, equivalente a 260.259 pesos uruguayos en 2012, se destina a proyectos destinados a combatir la pobreza y promover el desarrollo comunitario.
Esta decisión radical de redistribuir su propio ingreso personal hacia iniciativas de ayuda social ha generado admiración y debate a nivel global. El presidente Mujica también se ha ganado la etiqueta de vegetariano carnívoro después de su declaración en octubre de 2009, donde expresó la necesidad de seguir principios claros que trascienden las divisiones políticas tradicionales. Esta declaración fue recibida con interés por los medios internacionales, aunque existen contradicciones sobre su dieta real, ya que hay referencias que sugieren lo contrario. En cuanto a sus creencias religiosas, Mujica ha sido objeto de especulación. En varias ocasiones ha declarado que no tiene una afiliación religiosa formal, aunque se describe a sí mismo como casi panteísta, admirando la naturaleza y el orden cósmico. Esto contrasta con su participación ocasional en actos religiosos por razones protocolares o de respeto a otras creencias, como en el caso de su carta a Hugo Chávez o la asunción del Papa Francisco. Además, Mujica es conocido por sus comentarios directos y polémicos. En una conferencia de prensa en 2013 en Sarandí Grande, Uruguay, hizo comentarios críticos sobre Cristina Kirchner, la entonces presidenta de Argentina, utilizando un lenguaje coloquial que fue captado en una transmisión en vivo. Estos incidentes, aunque controvertidos, también han mostrado un aspecto auténtico y sin filtros de la personalidad del presidente Mujica. En resumen, la figura de José Mujica se ha destacado no solo por su enfoque político progresista, sino también por su estilo de vida modesto y su enfoque singular hacia cuestiones sociales y personales. Su presidencia ha dejado una huella duradera en la política latinoamericana y ha desafiado las convenciones tradicionales de la vida pública y el liderazgo político. En este viaje fascinante a través de la vida de José Mujica, hemos tocado la fibra de la humanidad y explorado la esencia de un líder excepcional. Su historia nos recuerda que el cambio verdadero comienza con actos simples y compromisos profundos con nuestros valores más nobles. Si desean descubrir más historias inspiradoras de figuras legendarias de América Latina, los invito a suscribirse a nuestro canal Leyendas de Latinoamérica. Aquí encontrarán relatos emocionantes de líderes, artistas y personajes icónicos que han dejado una huella imborrable en nuestra historia. No se pierdan la oportunidad de explorar más sobre nuestras raíces, nuestra cultura y nuestro legado compartido. Únanse a nuestra comunidad y juntos continuemos celebrando las leyendas que nos inspiran a ser mejores personas y a construir un mundo más justo y equitativo. Suscríbanse ahora y manténganse conectados con las leyendas de Latinoamérica en este apasionante viaje de descubrimiento y aprendizaje.